Buenos días, mi nombre es Josué Pérez y les hablaré sobre la economía mixta y el estado de bienestar del siglo XX y el siglo XXI. ¿Qué es la economía mixta? La economía mixta se refiere a un modelo económico en el que están involucrados un sector público y un sector privado. Esta recurre al mercado para asignar los recursos, pero en el que el Estado interviene para regular sus funcionamientos y vigila cómo actúa la compañía y actuar a tiempo para los posibles fallos para así evitar la descapitalización. Aparte de eso, tiene el trabajo de evaluar las gestiones de bienes y servicios para que tengan los resultados tan beneficiales como el público lo espera. Aquí son involucrados elementos de la economía del mercado libre, economía planificada. El mercado mixto consiste en que la mayoría de las decisiones son tomadas por los agentes privados, como serían los estados privados, pues las compañías. Como lo son los hogares, empresas, ellos son los que van a decidir cuándo y dónde producir. Como también va a actuar el Estado, como ya se había mencionado antes, el que se encarga de cubrir los fallos del mercado. En este sistema actúa lo que sería la ley de la oferta y la demanda. Por otro lado, el sistema económico ha traído ventajas, las cuales son generar nuevas ideas constantemente para cumplir las expectativas del comprador, mayor libertad de administración de las empresas y más variedad de elección para los compradores y consumidores. También existen algunas desventajas que se requiere un gran control y equilibrio entre las partes relacionadas para que la empresa tenga un funcionamiento de manera adecuada. Los impuestos son elevados ya que el Estado debe asegurarse de tener su ganancia. El sector privado suele tener el temor de que el gobierno manifieste intromisiones en sus operaciones y negocios, lo cual puede generar especulación del mercado. Para mencionar algunos ejemplos de estas economías mixtas, tenemos los países tales como India, Canadá, Noruega y Alemania. Son una de las mejores representaciones de este tipo de economía. Se puede decir que Estados Unidos y la República Popular de China tienen economías mixtas. Este tipo de organización económica se ve más a menudo en la democracia, como también en otros tipos de sistemas políticos. Las naciones tales como Noruega, Alemania están equilibrados cerca del centro de este espectro y son algunos de los mejores ejemplos de este tipo de economía. Pero los Estados Unidos y la República Popular de China podrían decirse legítimamente que tienen economías mixtas. Este tipo de organización económica se ve más a menudo en las democracias, pero puede existir una economía mixta en muchos otros tipos de sistemas políticos. La idea de la economía mixta es un producto de la era industrial. Sociedades anteriores contó con diferentes estructuras económicas y los arreglos, a menudo basados en las costumbres, tradiciones u religiones. Otros factores que pocos tuvieron que ver con la política organizada o fuerzas neoeconómicas. La industrialización desató enormes fuerzas productivas en el mundo, pero también condujo a la miseria y las privaciones. Los estados de bienestar de la segunda mitad del siglo XX es cuando la generalización de los métodos de trabajo de taylorista y fordista trajo como consecuencia un importante avance en la productividad por medio del gasto público. El Estado favoreció la habituación del consumo de masas al aumento de la productividad, sosteniendo sistemáticamente la demanda. El sistema de bienestar social, las representaciones sociales y generalmente la redistribución del ingreso al incremento del poder de compra de los asalariados por medio de un sueldo directo, ocasionaron una fundamental mutación en el estado de vida de los sectores más desfavorecidos, incorporándolos al proceso de acumulación capitalista. Por otra parte, a partir de los años 60, el modelo del estado de bienestar resultó cuestionado en muchos de los aspectos instrumentales por la orientación político-económica prevalecientes en el mundo desarrollado. Uno de los hechos políticos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, escrito por Daniel Bell, ha sido la extensión de las economías dirigidas por el Estado, que surgieron con la necesidad de salvar el sistema de la crisis. Para marchar en el último cuarto del siglo hacia la sociedad administrada por el Estado, estas surgieron por consecuencias del aumento de las demandas sociales, tales como la salud, la educación, el bienestar y los servicios sociales.
En los últimos años los ciudadanos dejaron de demandar únicamente al Estado por la protección de sus libertades, para exigir garantías de una mayor igualdad. El estado de bienestar del siglo XXI hubieron cambios radicales en el sistema de bienestar, han estado históricamente asociados a grandes crisis o eventos trascendentales como guerras, revoluciones, hambrunas o epidemias. Si bien algunos simples abogan por una respuesta temporal a esta emergencia, es muy poco probable que la crisis haya pasado. Las cosas se vuelven a estar donde se encontraban para la redefinición del estado de bienestar del siglo XXI. Se podría argumentar que la pandemia está colaborando, profundizando el descontento con el sistema existente, poniendo al descubierto las debilidades. Replanteando el estado de bienestar o pasar a una zona de sociedad de bienestar es un tema complejo, pero la historia muestra que los momentos en el que vivimos son los que marcan los giros. Todos intuimos y vemos que el actual estado de bienestar es una calamidad. No solo es mínimo, cruel y desvencijado, sino que pareciera no estar a la altura de la economía. Disputa como el envejecimiento de la población en los países desarrollados cambió tecnológicamente el mercado laboral, así como la definición de la familia. Al parecer, la sociedad postindustrial exige un reordenamiento esencial de las prioridades del estado de bienestar, y con la pandemia más aún. Por eso es que para reconsiderarlo necesitamos un tipo de sociedad ideal en la que esperamos vivir. La filósofa norteamericana Nancy Fraser entiende que uno de los supuestos rectores de este tipo de organización y gestión estatal de la posguerra se basan en que las personas estaban organizadas en hogares, encabezados por hombres que vivían principalmente de su salario. Según la imagen ideal, al hombre en cabeza de la familia se le pagaría un salario mínimo. Un salario mínimo que sería un salario familiar. Por supuesto, de hace un tiempo innumerable, el sujeto no se ajustan a este patrón. Sin embargo, proporcionó un importante paradigma social subyacente a la estructura de la mayoría de los estados de bienestar de la era industrial. La economía, de mi punto de vista, es algo que todos los países deberían de implementar, ya que combinando todo el Estado y el sector público con el sector privado para que así exista lo que llamamos la ley de la oferta y la demanda. Esto hace que la economía del país baje su inflación, ya que estaríamos en un mercado libre de comercio dentro de lo que acaba de ver, ya que tendríamos una administración del Estado. Esto llevaría a un cobro de impuestos muy elevado y el bienestar sería muy bueno para esos trabajadores que necesitan de esto, ya que el Estado es rico y un buen estado de bienestar necesita una buena economía. Poniendo un ejemplo de una gran economía mixta, podríamos hablar de Canadá. Canadá es una gran economía mixta, ya que tiene muchos sectores privados que garantizan que el estado de bienestar sea mayor, ya que se habla de una economía mixta en donde el estado privado pone el libre comercio y pondría una de lo que llamaríamos la ley de la oferta y la demanda, y esto haría un cobro mayor de impuestos y el Estado provee un mejor bienestar a sus ciudadanos. Muchas gracias.